Soy Ana López, periodista y exploradora. Y en esta temporada voy a investigar si la vida en nuestro planeta es fruto de la casualidad o de una mente inteligente que nos planificó. Comienza ahora Orígenes en la TV Nuevo Tiempo. Hasta aquí muchas han sido las aventuras con Orígenes. Y tú me acompañaste, por ejemplo, a mi primera parada en las cataratas de Iguazú. Vimos de cerca la belleza de la postal brasileña, Río de Janeiro. Tocó volar en avión y hasta saltar en paracaídas. Todo para comprender mejor lo que los científicos nos explicaron. Yo soy Ana López, periodista y exploradora, y me aventuré para poder conocer mucho más sobre nuestros orígenes. Y por más que me haya sorprendido con vistas increíbles y grandiosas, una en particular me llamó la atención. En medio de las hojas, un pequeño ser conocido por todos puede ser tan importante al punto de ser el centro de debate entre la evolución y la creación. El simple proceso de dejar de ser una oruga para convertirse en una mariposa puede contener mucha o muchísima información sobre la vida en el planeta. Por eso yo quiero saber, ¿puede la metamorfosis ser fruto de un creador y no de un proceso de selección natural? ¿Será que la metamorfosis presenta una falla en la teoría evolucionista? Y hoy se va deslizando y listo. ¿Viste? Ella quiso venir de otra manera. Voy a visitar el mariposario más grande de Brasil. ¿Cómo puede pasar de ese punto enorme? Claro, a esto tan pequeñito que si no lo conoces bien parece apenas una hoja? Conocer más del proceso de metamorfosis. Cuando tú observas a la oruga, de la mariposa, la pupa y el insecto adulto son completamente diferentes. Y su relación con los estudios sobre el origen de la vida. Todo ese proceso bioquímico, todas esas etapas fisiológicas son extremadamente organizadas, determinadas. Eso y mucho más en 30 segundos aquí en Orígenes. En medio de la naturaleza y los enormes animales, un pequeño insecto se destaca. Por supuesto, no por su tamaño y mucho menos por su fuerza, y sí por su belleza. Existen más de 2.000 especies de mariposas y cada una de ellas tiene su peculiaridad. Este insecto, que generalmente se lleva la simpatía de las personas, es fruto de la metamorfosis de otro, no tan popular. Estamos hablando de la oruga. Entonces, una oruga nace a partir de un huevo y se va a alimentar hasta una fase donde ella crece mucho. Existen orugas que crecen hasta 100 veces durante esa fase. Entonces, ella va a comer y comer sin parar. Un metabolismo extremadamente acelerado. Durante ese crecimiento, ella va sufriendo cambios. Va creciendo, y es interesante porque en cada cambio ella tiene un exoesqueleto, entonces ella se infla, el exoesqueleto se forma y después ella se desinfla, permitiendo que ella crezca hasta ocupar aquel espacio del exoesqueleto para el próximo cambio. Va creciendo y creciendo.
Después tenemos la pupa, que va a sufrir el proceso de metamorfosis. Nosotros podemos ver a una mariposa y si la comparamos con una oruga, podemos ver que las estructuras corporales son muy diferentes. Es realmente curioso cómo una oruga se transforma en una mariposa. Y lo que es curioso es que esto puede acontecer o puede suceder en el patio de casa o también en un parque. Pero aquí, en Sao Paulo, en Brasil, hay una especie de vivero de mariposas y ese es el lugar donde vamos a conocer mucho más de cerca todo ese proceso. ¿Vamos? Camila, ¿qué es un mariposario para una persona que nunca escuchó hablar sobre eso? Un mariposario es un espacio donde tenemos la cría de mariposas, donde proporcionamos a las visitas un contacto más cercano con ese tipo de animal. Y aquí en el mariposario, además de esa experiencia con las mariposas aquí dentro, es posible que las visitas puedan tenerlas en la mano también, respetando los límites de la naturaleza. Principalmente los niños que les encanta tener esa experiencia. Exactamente. Y también tenemos un laboratorio donde cuidamos de los huevitos y cuidamos de las orugas también, porque aquí en el espacio del mariposario no están ni los huevos ni las orugas. Nosotros los recolectamos aquí, los llevamos a ese laboratorio y son criadas allí y cuando se transforman en mariposas los traemos aquí adentro. Y no hay forma. Las mariposas son la atracción principal del mariposario que, como Camila dijo, cuenta con un laboratorio solo para cuidar de las orugas, que a pesar de no llamar la atención por su belleza, son ellas las que en el futuro pasarán por el proceso de metamorfosis para convertirse en mariposas. Fisiológicamente, la oruga es un ser que está en crecimiento. Se está alimentando, el objetivo de ella es alimentarse y acumular energía para después realizar esa metamorfosis. Entonces el metabolismo de ella es extremadamente acelerado fisiológicamente. Ella come y crece, acumulando energía, como si ella estuviese guardando para el cambio que va a suceder próximamente. La metamorfosis comienza con la destrucción de la oruga. Dentro de la crisálida o pupa, miembros de órganos de la oruga son digeridos y procesados. Es como si observásemos el reciclaje de una oruga, que a partir de una sopa, sus estructuras adultas serán construidas, entre ellas las alas de las mariposas. Es un proceso silencioso, sin público, pero perfectamente orquestado. Y que comienza con la oruga. Ahora estamos en el laboratorio, un lugar que queríamos conocer y estamos viendo a las personas trabajando con muchas orugas, así como la que tú tienes en la mano. Exactamente. Aquí tenemos a las orugas en potes, se alimentan de hojas específicas y todos los días esas hojas son intercambiadas. Se limpia el pote y se colocan hojas nuevas para que ellas continúen alimentándose. Ella está cambiando las hojas. Exactamente. Sí, hay muchos agujeros en todas las hojas. Exactamente, eso se realiza todos los días. Es parte de la rutina de la oruga. ¿Puedo tenerla en la mano? Claro que sí, ella es muy bonita. Tú vas a sentir suavemente las patitas que están allí al frente, que son las patas verdaderas. Ella tiene 3 pares. Y atrás vas a sentir como si fuese unas ventosas, que son las patas falsas. Se le llama patitas falsas. Son solo de decoración. Exacto. Son para que ellas se agarren. Tú lo vas a poder sentir. Es verdad, la sensación es realmente como un bichito simplemente caminando, pero la parte más llamativa es la parte donde ella se agarra.
¿Después de cuánto tiempo ella se transforma en mariposa? Eso depende del tipo de mariposa. Eso puede variar, pero a veces ese periodo es más prolongado, a veces algunos meses, y la fase de la mariposa es de algunos días, y también depende de la estación del año. Pero la fase más larga, generalmente de la lagarta, la fase de la mariposa, después cuando ella sale, es más corta. Ella se reproduce y muere posteriormente. Algo que me llama mucho la atención también es que el tamaño de la oruga, después viene la pupa, y la pupa es pequeña si la comparamos. Y vi que tienes una allí. Exactamente, tengo una aquí. ¿La puedo sostener? Con mucho cuidado porque es bastante sensible. ¿Cómo puede pasar de ese punto Enorme. claro a esto tan pequeñito que si no lo conoces bien parece apenas una hoja? Exactamente, ahí comienza el proceso de metamorfosis cuando ella está lista para el proceso de metamorfosis. Se mueve, Se mueve, ¿lo sentiste? se mueve y es algo frío. Es verdad. Están sucediendo muchas cosas aquí dentro. Sí, es mucha actividad allí dentro. Ella comienza no a derretirse, pero comienza a desarmarse por dentro y ahí queda como si fuese una sopa. Ella comienza a sacarse la piel de oruga y ella comienza a empujar porque ella está colgada así. Ella comienza a empujar y hacer así hasta llegar a esto aquí. ¿Ves los restos de ella, esa piel que está arriba de la pupa? Y es ahí donde aparece la metamorfosis, sucede dentro de la pupa. Hay muchas cosas que todavía quiero descubrir sobre la metamorfosis. Hoy vamos a ver cómo la mariposa se convirtió en el ojo de debate sobre nuestros orígenes. Esas complejidades moleculares que son difíciles de ser explicadas por la teoría de la evolución. Voy a conocer de cerca algunas especies de mariposas. ¿Qué es lo que ella está soltando aquí? Cuando ella sale de la pupa, ella larga un poco de líquido que tenía en exceso en el abdomen de Como ella. si estuviese haciendo pis. Claro, como si fuese eso. Orígenes regresa después de un breve intervalo. Antes de la pausa, tocó visitar este mariposario. ¿Puedo sostenerla en la mano? Claro que sí, ella es muy bonita. Conversé con especialistas sobre la metamorfosis de las mariposas y vi un poco de eso en la práctica. ¿Cómo puede pasar de ese punto Enorme. claro a esto tan pequeñito que si no lo conoces bien parece apenas una hoja? Ahora quiero descubrir lo que la metamorfosis puede enseñarnos sobre las teorías que explican el origen de la vida y su desarrollo. Y para ello, estoy en el mariposario de São Paulo. ¿Cómo hacen para mantenerlas y cuidarlas? Porque seguramente muchas personas se estarán preguntando cómo hago para cuidar de una mariposa, para mantenerla, cuidarla y recibir nuevas quizás. Sí, claro. Aquí dentro, como mariposas, nosotros no necesitamos cuidar mucho de ellas, ya que ellas se cuidan solas. Pero sí manteniendo las flores de la región y nosotros también colocamos algunas frutas para ellas, unas frutas que están un poquito podridas. A ellas les gusta tomar un poco del agua que sale de esas frutas. Entonces aquí mantenemos también algunos insectos que se alimentan de mariposas y con muchas flores para ellas. Y yo te quería preguntar, porque si ellas se cuidan solas, quizás nosotros podríamos contaminarlas. Vi algunos carteles allí Exactamente. de que no podemos llegar cerca de ellas si tenemos algunos productos químicos. Y principalmente protector solar, repelentes o hasta con bacterias, colocando nuestras manos donde ellas se alimentan, corremos el riesgo de contaminarlas.
Y las mariposas también, las mariposas se quedan por aquí, pero cuando ellas ponen los huevos, nosotros los recolectamos y los llevamos al laboratorio y cuando nace la oruga, alimentamos la oruga con una hoja apropiada y con todos los cuidados apropiados hasta que ella se transforma en mariposa. Doctora, ¿cómo ocurre el proceso de metamorfosis de la mariposa? La metamorfosis es un proceso que sucede en varios animales. Los más conocidos son los insectos y las mariposas, que son más visibles. Nosotros las podemos ver, pero también sucede con otros insectos como los escarabajos, por ejemplo. Cuando tú observas a la oruga de la mariposa, la pupa y el insecto adulto son completamente diferentes. Y si nosotros no vemos cómo ese proceso de transformación surge, podríamos llegar a pensar que son especies diferentes, pero es la misma especie en momentos de vidas diferentes. La metamorfosis también sucede con animales marinos, por ejemplo, los crustáceos, camarones. Ellos pasan por varias fases de larvas hasta llegar a la especie adulta. Y hubo casos de animales que son menos conocidos, por ejemplo, algunas medusas, que son parientes de las aguas vivas y de las anémonas, medusas. Hubo casos de esos animales. Ellos tienen un ciclo de vida donde tienen una fase de medusa y otra fase llamada pólipo. El pólipo es parecido con una anémona, en cuanto la medusa se parece más a una agua viva. Entonces, las medusas se reproducen y producen un embrión que va a generar una colonia de pólipos que después va a producir medusas y así en adelante. Y en el pasado, algunos de esos casos de ciclos de vida, la medusa fue clasificada como una especie y la colonia de pólipos como otra, porque no sabían que los dos estaban juntos en el proceso. Hoy ya sabemos que son de la misma especie, entonces podemos ver que ese proceso de metamorfosis es increíble, se transforma una forma de vida de un animal en otra forma completamente diferente. Si fuesen desarmados, algunos órganos de ellas se desarman, podríamos decir. Durante ese proceso de metamorfosis también surgen las alas, que solo existen en el insecto adulto, y también el aparato reproductor masculino y femenino. Solo los adultos logran reproducirse, los más jóvenes no pueden. Ese proceso es un proceso muy complejo, es un proceso difícil de ser explicado, pero incluye hormonas que son producidas dentro de esos insectos que van a activar y desactivar genes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las células tienen una colección completa de genes y todas las células del organismo tienen esa colección de genes. Pero de manera general, en una determinada forma de célula o en una determinada fase de la vida, solo algunos genes funcionan. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la mariposa, algunos genes van a funcionar solo cuando ella es una oruga, otros van a funcionar cuando ella está en la fase de pupa y otros funcionan cuando es adulta. Entonces, es un proceso muy complejo de regulación genética en el cual podríamos compararlo con un interruptor. Por ejemplo, un interruptor podemos encender y apagar la luz. Y los genes en los seres vivos, principalmente en los seres más complejos, ellos también tienen un mecanismo para poder encenderse y apagarse. Y algunas veces las hormonas hacen eso, las hormonas van a encender y apagar esos genes. Ellos producen que algunos genes paren de funcionar y otros genes comiencen a funcionar. Tú tienes aquí una. ¿Cuál es el nombre? Es ojo de búho o cáligo. Por causa de los colores de este lado, ¿verdad? Exactamente, que es una forma de camuflaje de esa mariposa. Ella parece un búho para asustar a los depredadores. Y si tú la observas bien, ella se parece con otros animales que tú puedes estar reconociendo. Por ejemplo, aquí en la punta parece una serpiente. Es verdad. Y también tiene los colores de un jaguar. Entonces ella tiene esa estrategia de protección. Y se camufla muy bien entre las hojas porque hasta parece una hoja seca. Exactamente. Y por eso es que ella es tan tranquila. Se queda bien paradita. Tú llegas cerca y ella abre sus alas. En esta época del año ustedes tienen aquí solo ella prácticamente, ¿verdad? En la gran mayoría sí. La naturaleza nos enseña a tener mucha paciencia. Eso es verdad. Se va deslizando y listo. Ella quiso venir de otra forma. Ella dijo que es mejor así.
cuando abre sus alas es donde muestra ese color tan lindo. Exactamente, ese color vivo y azul. ¿Qué es lo que ella está soltando aquí? Ella probablemente salió recién de la pupa y cuando ella sale de la pupa larga un poco del líquido que tenía en exceso en el abdomen de ella. Como si estuviera haciendo pis. Claro, es parecido a eso. Y aquí podemos ver... Es que tú lo dijiste de forma tan precisa. Aquí podemos ver en la boca de ella, ¿lo estás viendo? Esa es la boca de ella, esa trompa que está enrollada. Está muy enrollada. Exacto, se llama espirotrompa inclusive por causa de que se parece con la trompa de un elefante y espiro porque está enrollada. Detalles tan pequeños como para ser vistos. Sin embargo, es la complejidad por detrás de la metamorfosis de la mariposa la que parece intrigar aún a los científicos. Para la teoría de la evolución, toda la información genética surgió a través de mutaciones y los genes fueron seleccionados a través de la selección natural. Entonces, esas funciones complejas de los genes habrían sucedido de esa forma, mutación y selección. El problema es que es difícil imaginar el origen de un gen con una información genética. Eso ya es muy difícil de explicar. ¿Cómo un gen con una información genética puede haber surgido? Ahora, imaginar que ese gen tendría también, además de evolucionar, también tiene que evolucionar el gen regulador que va a regular a ese gen y que hará que ese gen funcione en el momento correcto, en la hora correcta, es aún más difícil de explicar entonces. Son realmente esas complejidades moleculares que son difíciles de ser explicadas por la teoría de la evolución. A partir del momento en que la oruga sale, ella sabe que tiene que alimentarse de forma urgente. Ella no para de alimentarse. Existen necesidades fisiológicas que le muestran a ella. Ahora es el tiempo de buscar un lugar seguro y esperar la metamorfosis. Entonces, todas estas señales bioquímicas, todas esas etapas fisiológicas son extremadamente organizadas, determinadas, para que todo eso surja y tenga una viabilidad posterior. Entonces, ¿de dónde vienen esas señales? ¿De dónde surgió a lo largo del tiempo? ¿Será que fue por procesos aleatorios? ¿Será que fue por prueba y error? ¿Cómo podemos explicar esas etapas ajustadas? Y después tenemos un ser totalmente diferente de aquel que salió de un huevo inicialmente. Es un proceso fantástico. Cuando tú hablas de un creador, de un diseñador que creó esas estructuras complejas, yo creo que es más fácil de entender el origen de todas esas estructuras tan complejas. Un diseñador que ya creó esos seres con esos genes ya funcionando de la manera en la cual deberían ser, que hizo tan bien esa formación, esa creación de esos seres. Yo creo que es la forma más lógica, más fácil de entenderlo, en lugar de un proceso de millones de años y que dependa de elementos como mutación, selección, que son elementos muy difíciles para explicar los orígenes de la información genética y el origen de esas estructuras tan complejas, de esos mecanismos tan complejos como la metamorfosis de los insectos, por ejemplo. Como seres humanos, tenemos la capacidad de investigar el mundo y descubrir las causas de lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Sería la metamorfosis la prueba de un proceso ciego y sin dirección? ¿O fruto de la planificación de una mente superior? ¿Ustedes qué me dicen?